escuchar su palabra. Gracias, Pastor Walter. Un saludo muy especial para todos mis hermanos presentes. Muy buenas noches, bendiciones. Es un enorme privilegio poder estar aquí reunido con ustedes. Y bueno, con temor y temblor, porque obviamente cuando transmitimos la palabra del Señor eso nos genera temor y temblor. Pero a la vez confiados de saber de que el Espíritu Santo tiene el control y que la palabra y la enseñanza que hoy el Señor nos va a dar nace desde el mismo corazón del Señor. Así que permítame, vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, que sea el Señor actuando y obrando de manera poderosa, de manera soberana sobre nuestras vidas. En mi caso, poniendo palabras correctas en mi boca, sazonadas con poder y autoridad. Y en el caso de ustedes, mis hermanos, tocando sus corazones para que sus corazones sean dóciles, sean enseñables a la palabra. Amado Señor, Padre Santo, Papito Dios, te damos gracias a esta hora, Dios, por este tiempo en el cual tú nos acoges, Señor, en tu seno para recibir tu instrucción. Tú, Señor, nos sientas en tu regazo para recibir tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu obrando, Señor, en nuestras vidas, aquietando, Señor, nuestros pensamientos, aquietando, Señor, todas nuestras dispersiones, Señor. Sé tú, oh Dios, obrando a través de tu Santo Espíritu para que enfoquemos nuestra atención a tu palabra, que viene, Señor, como bálsamo fresco, Señor, a traer aliento, ánimo, Señor, y vida a nuestro ser. Padre Santo, que seas tú obrando con poder y autoridad a través de tu Santo Espíritu. Que seas tú colocando palabras, tus palabras en mi boca, Señor, para que tu palabra, Señor, sea emitida conforme tú lo has determinado desde tu trono, Padre. Que al salir de esta reunión, Señor, salgamos diferentes a como llegamos. Salgamos, Señor, teniendo una herramienta poderosa, Señor, en nuestro corazón para combatir la ansiedad. Una herramienta poderosa, Señor, que nos haga ser mejores hijos tuyos. Una herramienta poderosa que nos ayude a caminar en fe, Señor, en medio de las vicisitudes, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como lo decía el pastor Walter, la enseñanza de hoy se llama receta para la ansiedad. Y cuando nosotros hablamos de receta o formulación, pues bueno, les digo y les comento algo así como mi experiencia, ¿no? En la consulta médica, para yo hacer una formulación o hacer una receta, pues yo tengo que tener unas bases suficientes en cuanto a qué. Primero que todo, haber conocido los síntomas, ¿sí? La sintomatología del paciente para poder tener un diagnóstico claro. Si yo no tengo un diagnóstico claro, yo no puedo hacer una formulación, yo no puedo hacer una receta. Si yo, por ejemplo, no sé que el paciente tenga una infección, pues ¿cómo voy a formular un antibiótico? Si yo no sé si el paciente tiene un proceso inflamatorio, un proceso doloroso, ¿cómo voy a formular un antiinflamatorio, un analgésico? Entonces necesito partir de una base y es la base del conocimiento del paciente, haberlo examinado, haber hecho un diagnóstico. Lo segundo es conocer más o menos en términos generales la farmacopea de la cual nosotros los médicos nos aferramos para poder formular, ¿no? Si yo no tengo un conocimiento amplio de esa terapéutica farmacológica, pues ¿cómo voy a formular? No tendría cómo, la presentación, la dosis, todo eso, y eso se gana con la experiencia. Y lo tercero, el saber realmente que esa formulación el paciente no la va a coger y la va a tirar a la basura, o la va a coger y la va a colocar en medio de un cuaderno o en el buffet del comedor, que suele pasar, ¿verdad? Muchas veces hemos recibido una formulación de un médico y sí, la compro mañana y la compro mañana y se quedó una semana y se quedó 15 días y se quedó ahí y nunca lo hicimos. Entonces,
como médico, tener la seguridad de que esa formulación el paciente realmente la va no solamente a aceptar, sino que se la va a tomar o la va a hacer parte en obediencia, la va a consumir. Entonces, teniendo en cuenta eso, es importante que nosotros hagamos un diagnóstico de qué es lo que está pasando en nuestra vida. Para nadie es un secreto las vicisitudes, las circunstancias, la problemática, la cual nosotros enfrentamos día a día. Los días parecieran ser buenos, ¿verdad? Y de hecho lo son desde el punto de vista espiritual. Pero nuestra vista, nuestros oídos, quizá los días no son tan buenos, ¿verdad? Los días parecen de pronto conflictivos, los días parecen de pronto inciertos, los días parecen problemáticos, ¿verdad? Y se presentan muchas alteraciones en medio del día a día que hace que nuestro día se convierta como en un día gris, en un día como que hoy no me siento bien, en un día como que no sabemos qué va a pasar, en un día totalmente dificultoso. Y el problema es que cuando esto sucede, que son las circunstancias que se presentan, cuando esto sucede, realmente lo que esto produce en nosotros son esos trastornos de las circunstancias, producen en nosotros preocupaciones. ¿Sí? Y esas preocupaciones se generan ¿por qué? Porque comenzamos a tener pensamientos tóxicos que traen en nosotros ese disconfort, que traen en nosotros esa preocupación, que traen en nosotros ese desatar pensamientos, ¿sí? Que traen como cosas negativas, porque cuando hay preocupación, difícilmente en medio de las circunstancias vamos nosotros a tener pensamientos, uy, súper bien, no, esto va a salir bien, en medio de un gran dolor, en medio de un diagnóstico terrible, en medio de una enfermedad de un ser querido, en medio de una problemática económica, pues difícilmente nosotros vamos a tener pensamientos, esto no tengo problema por esto no va a pasar nada, esto es sencillamente un simple dolorcito que calma con un dólar. No, las preocupaciones traen en nosotros alteración de la paz, alteración de esa tranquilidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Y eso es natural en el ser humano. Muchos de nosotros creemos ser espirituales, pero no somos tan espirituales, más bien nos comportamos como religiosos porque queremos como afirmarnos a nosotros mismos, no, es que yo no puedo pensar así, Dios mío, perdóname, yo tengo que pensar es en que esto es positivo y que todo me va a salir bien. No, 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 no nos hagamos los duros. Aquí no se trata de ser religiosos. Aquí lo que se trata es de ser espirituales y ser espirituales es tener el posicionamiento que Dios nos ha dado como hijos. ¿Y cuál es ese posicionamiento que Dios nos ha dado como hijos? Ser sencillamente dependientes de Dios, dependientes de nuestro Padre, con errores, con falencias, con dificultades, con todo lo que somos como hijos, carentes de muchas cosas, ¿verdad? Pero también sabiendo que en Él suple todas nuestras necesidades. Entonces, mire lo bonito que es de pronto tener la naturalidad de poder entender qué pasa con nosotros. Es una naturaleza innata del ser humano, es una naturaleza innata de nosotros preocuparnos y no nos debemos de dar juguete por eso, como dicen por ahí. No, 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 no. Sencillamente aceptemos. ¿El problema cuál es, mis queridos hermanos? El problema es que cuando nosotros permitimos que esos pensamientos tóxicos sigan llegando a nuestra mente y armamos toda una película de drama, toda una película nefasta, toda una película que pareciera ser de esos grandes escritores de todo ¿cómo se diría? De todo lo de terror, pues verdad, eso va a producir en nosotros un pesimismo, va a producir en nosotros depresión, incluso va a producir en nosotros enfermedad. Entonces, la idea es que podamos entender que hay una situación real que se presenta en nuestra vida y es una situación en donde decimos, Señor, ¿sabes qué? Sí, acepto. Tengo dificultades económicas, tengo dificultades de salud, tengo dificultades familiares, tengo dificultades en esto. Señor, acepto que estoy pensando y creando una película que está trayendo en mí ansiedad. Y esa ansiedad está trayendo en mí una pérdida de la paz.
Y esa pérdida de la paz me puede llevar a ese temor, a ese miedo. Señor, y sí, reconozco que tengo temor y tengo miedo. Ese es un punto muy importante para nosotros poder dar ese paso de decir, bueno, necesito entonces una ayuda. Porque cuando tú crees que lo sabes todo, cuando tú crees tener el control de todo, pues realmente pues no vas a necesitar ayuda. Y la idea es que, dice la palabra del Señor, que nosotros debemos depender totalmente de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si yo quiero que Él cuide mi vida, que Él cuide mis pensamientos, que Él cuide mi ser, pues bueno, voy a depender de Él, pero para depender de Él necesito ser consciente de esa dependencia. Si no, pues entonces el orgullo va a prevalecer y creo ser una persona espiritual cuando estoy siendo completamente religioso. Teniendo en cuenta esto, entonces, Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versos 6 y 7, nos da una fórmula que se convierte en una solución, en una receta para esa ansiedad. Y permítame leerlo desde la versión Reina Valera, lo que habla Pablo en esta carta a los filipenses. Y déjeme decirle que Pablo escribió esta carta estando preso. Y es bien sabido por nosotros, si conocemos algo de la historia de este apóstol, que él estaba preso no temporalmente, que él estaba preso no para de pronto con la seguridad de decir, no, voy a estar aquí un mes o 6 meses o un año, 2 años, y después saldré. No, la circunstancia de Pablo era terrible. Él estaba preso y la incertidumbre era grande porque él muy seguramente pensaba de que él ya no iba a salir de ahí, que iba a terminar, era muerto, porque todos conocemos la historia, ¿verdad? Y antes de pronto de recitar esta palabra en Filipenses 4:6, permítame referirme a lo que Pablo dice en el capítulo 1, versículo, permítame, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice Pablo, mire, ojo, preso en la cárcel, ¿sí? Preso en la cárcel, con una gran incertidumbre de pronto de saber de que muy seguramente no iba a salir vivo de ahí. Y mire lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice, porque 20 y 21, perdón, dice, conforme a mi anhelo, bueno, pero permítame leer el 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, toda la confianza de Pablo estaba puesta en la oración y estaba puesta en el actuar de Jesús sobre su vida. Y dice, conforme a mi anhelo y esperanza. O sea, que está diciendo él que ese es el anhelo y la esperanza que él tiene, que a través de la oración, que a través de la administración del Espíritu Santo, que a través del obrar de Jesucristo en las vidas, en su vida, pues va a resultar en liberación, ¿sí? Y con esperanza de que en nada seré avergonzado. O sea, que lo que él ha hecho, que lo que él ha dicho, que lo que él ha proclamado, Dios lo respaldará. Y dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, o sea, en medio de esa prueba, en medio de esa circunstancia, en medio de esa prisión, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Pero ojo cómo termina esta parte, este versículo 20, o por vida o por muerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, no importa si yo voy a morir o no importa si yo voy a vivir, lo importante es que Cristo sea magnificado en mi ser. Estamos viendo a un Pablo que en medio de una circunstancia muy, pero muy difícil, está teniendo
una absoluta y total dependencia de Dios. Y esa absoluta y total dependencia de Dios lo lleva a afirmar lo que dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, mire que esa no es una palabra de cajón que sale porque sí, porque se la inventó, porque de un momento a otro, no, pues Pablo, pues el, el, el escritor, y se la inventó. No, esa palabra del versículo 21 sale después de un acto de completa sumisión, de completa adoración y de completa dependencia al Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, y quise comenzar con esto para que nos demos cuenta de dónde viene esta descripción que hace Pablo a la iglesia de Filipo con respecto a, a la bondad y con respecto a la dependencia que debemos tener de Dios. Viene de un momento en donde él también está siendo probado en medio de un momento de gran tribulación, pero esa dependencia lo lleva a reposar y lo lleva a tener un control de esa ansiedad. Y ahora sí, la palabra clave de esta lección, que se convierte en la receta para la ansiedad, es la que Pablo nos señala en el capítulo 4 del mismo libro de los Filipenses, versículo 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos entonces, con base en esta receta que Pablo da, vamos a desglosarla un poquito y vamos a saborearla, vamos a entenderla, vamos a digerirla para poderla asimilar y aceptarla, ¿verdad? Aceptarla. No tomarla y echarla por ahí en un cajón o decir, oye, bonita la palabra, pero pues ahí queda, ¿no? No, no, no. Vamos a desglosar para aprovecharla y sacarle la sustancia. Cuando nosotros leemos este pasaje que Pablo nos está enseñando esta noche, estamos hablando de que hay tres componentes de esta enseñanza de Filipenses 4, del 6 al 7. Y un componente es que él usa una palabra de prohibición en medio de este texto. Un segundo componente es que usa la receta propiamente dicha. Y el tercer componente es una promesa que está implícita en esta oración. Entonces, por nada estéis afanosos, la prohibición es en ese nada, para que lo señalen, lo resalten, lo subrayen. Nada, por nada estéis afanosos. Hay una prohibición que está implícita ahí. Esa prohibición hace parte de un todo, por nada. ¿Y qué es nada? Es nada. Todo lo que encierra esa palabra, nada. No estéis afanoso por las deudas, no estéis afanoso por los diagnósticos médicos, no estéis no estés afanoso por las circunstancias familiares, no estés afanoso porque tus hijos no han llegado a los pies de Cristo, no estés afanoso por las circunstancias del coronavirus, no estés afanoso porque subió el dólar o lo que sea. No, 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 no. Por nada. Absolutamente por nada vas o vamos a estar afanados. Es muy fácil decirlo y algunos de ustedes me dirán, a ver, Walter, pero a ver, sí, entendemos que por nada debo estar afanado, pero es que usted no conoce mi vida, usted no conoce mi situación, usted no conoce por la situación que yo estoy viviendo, ¿cómo no me voy a afanar por esto? Si tengo un diagnóstico terrible,
O si mi padre está en el lecho ya de muerte, que en cualquier momento, mañana o pasado, se muere, ¿cómo no voy a estar afanado? Pero la palabra dice, por nada estéis afanados. Debemos de reflexionar un poco y los invito a esta hora, mis queridos hermanos, a que de pronto pienses ahí en el lugar donde te encuentras, ¿qué es lo que te afana en estos momentos? ¿Qué es lo que te roba el sueño? ¿Qué es lo que te quita la paz? ¿Qué es lo que hace que tú no seas esa persona que pueda transmitir esa paz, ese contentamiento? ¿Cuál es esa circunstancia que te está afectando en estos momentos? Y que una vez la puedas descifrar, la tengas ahí, la tengas ahí y guárdala ahí un momento porque al final vamos a hacer algo muy interesante. Entonces, punto número uno, ¿dónde está esa circunstancia que te está robando toda esa paz y tranquilidad? El segundo tema que está implícito en esta palabra es realmente la receta. ¿Y cuál es la receta? La receta dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, o sea, debemos dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios. ¿Pero de qué manera? En toda oración y ruego con acción de gracias. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero es que Dios conoce mis necesidades, Dios conoce mis peticiones, yo no tengo que enumerárselas, o sea, no. Cuando Pablo está hablando de esto es porque es claro, debemos darle a conocer a Dios nuestras peticiones. ¿Cuáles son esas peticiones que quisiéramos nosotros que Dios solucionara? Que Dios conociera y las quitara de en medio de nuestro camino. ¿Y de qué manera podríamos hacerlo? Dice la enseñanza y dice la receta que la debemos hacer con toda oración y ruego. Pero permítame aquí detallar un poquitico esto. Quisiéramos en nuestras fuerzas quitar todas esas circunstancias. Quisiéramos en nuestras fuerzas que nuestro camino fuera expedito, que nuestro camino fuera llano, que nuestro camino fuera bueno. Pero esas circunstancias nos afectan nuestro caminar y quisiéramos quitarla y por más que nos esforcemos y por más que nos preocupemos, esto no va a pasar. ¿O te ha pasado alguna vez que por tanto preocuparte tú puedas cambiar las circunstancias? ¿Cierto que no? Tú te puedes preocupar o nos podemos haber preocupado mucho y las circunstancias no van a cambiar. Entonces, algo muy importante es que en medio de esa oración y ese ruego, ¿sí? Que se convierte en otras palabras en una sumisión y un acto de adoración, yo comienzo a entender que a través de la oración y el ruego, yo estoy entregando toda esa carga a mi Señor. Yo estoy colocando toda esa carga en Él para que Él sea obrando de manera poderosa, de manera soberana sobre esas circunstancias. Porque no son las circunstancias las que me deben dominar a mí, ni yo voy a dominar las circunstancias. Es Dios quien es el que va a dominar las circunstancias. Entonces yo entrego esa problemática, entrego esas circunstancias a Dios y Dios, en medio de ese acto de adoración, que es la oración, el ruego, la súplica, Dios obrará y me hará entender a mí que esa circunstancia, si Él la permite, será por mi bien, y si no la permite, será por mi bien. O sea, tengamos en cuenta lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos, pues, que todas las cosas obran para bien. Y esto es conforme a los que han sido llamados en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, importante que nosotros podamos entender que cuando yo entro en un momento de adoración, en un momento de oración y súplica, oración y ruego,
que es sencillamente un acto de adoración, Dios va a colocar en mí esa actitud de dependencia en donde está bien para mí si Dios permite la circunstancia o si no la permite. Aprendo a depender de Él, aprendo a descansar en Él, porque Romanos 8:28 lo dice, ¿verdad? Todas las cosas obrarán para bien. Entonces, Señor, si esta circunstancia tú la permitiste, si esta enfermedad, si esta situación, si esta problemática, Señor, será para bien. Ahora no lo puedo ver, porque es que yo quiero que mi vida cambie de un giro de 180 grados de una vez. Y resulta que la vida no es eso, la vida son procesos que se viven momento a momento, que van formando mi vida y que al final, cuando yo estoy ya quizá en los años de vejez y miro hacia atrás, veo ya todo un recorrido y puedo decir, ay Señor, gracias, gracias porque permitiste esto, porque sin esas circunstancias yo no hubiera podido crecer, yo no hubiera podido aprender, pero en el momento no, en el momento queremos que Dios haga un giro de 180 grados en nuestra vida, que sane a mi familiar querido, que quite la prueba, pero no, así no es, porque Dios sabe qué es lo que te conviene y me conviene. Entonces, a través de ese acto de oración y súplica, que se convierte en un acto de oración, yo comienzo entonces sencillamente a reposar y a depender en Él, como lo acaba de hacer Pablo en el capítulo 1, versículo 20 que acabamos de mencionar. En medio de esa situación de pronto incierta, de muerte o no, aún así Él aprendió a depender de Él. O como le pasó a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, en donde por ese estado de angustia, ¿sí? Hasta sudor de sangre hubo. Y sencillamente oró y suplicó. Y en medio de ese acto de oración vino un remanso de parte de Dios que le hizo aceptar sencillamente la voluntad del Padre y confió plenamente para ir al Calvario, como confió plenamente Pablo ahora para decir, bueno, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si tengo que morir aquí, pues Señor, tú haz la obra en mí, o sea, es tu voluntad. Entonces, mire lo interesante cuando nosotros hacemos un acto como estos y cuando aplicamos esta receta, aprendemos a confiar, aprendemos a depender de Dios. Porque es que muchas veces nosotros hemos confundido la fe. Muchas veces creemos que tener fe es que Dios haga lo que nosotros le hemos pedido. No, yo tengo fe que me va a ir bien, yo tengo fe que me va a salir este trabajo, yo tengo fe que me voy a sanar, yo tengo fe que tal cosa. No, mis queridos amigos, hermanos, eso no es fe. Fe es cuando yo aprendo a depender del Señor. Señor, tengo esta situación, tengo esta enfermedad, tengo este problema, Señor, lo coloco en tus manos, lo coloco a tus pies. Es mi anhelo, mi petición, que esto pueda quitarse, que esto pueda desaparecer. Pero Señor, porque te amo, porque soy tu hijo, Señor, yo dependo de ti. Haz conmigo conforme sea tu voluntad. Eso es fe. Fe es descansar en los brazos de nuestro Padre. Fe es descansar en que Él hará lo que tenga que hacer conforme el propósito que Él ha determinado para tu vida y para mi vida. Eso es fe. Y el tercer componente de esta oración trae una promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa está en que, y la paz, por hacer esto, la promesa, se da la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, protegerá nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces ya lo que se había generado antes por esa ansiedad y angustia, de esos pensamientos tóxicos, de esa película más tenebrosa que cualquier obra de Hitchcock y todo eso, ahora no, ahora es diferente. Ahora el Señor guardará mis pensamientos, guardará mi corazón en completa paz. Ya no tendré
no tendré desasosiego, no tendré ese temor, no tendré miedo, no tendré absolutamente nada de eso, no temeré. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que obra en medio de mis circunstancias. Entonces, cuando yo logro entender esto, créame, mis queridos hermanos, que toda ansiedad, angustia, temor comienza a desvanecerse, pierde fuerza, porque ya no es el obrar en nuestra carne, sino el obrar de Dios en medio nuestro, en medio de todo lo que Él ha determinado para nuestra vida. Amén. Ahora bien, cuando nosotros podemos entender lo que Jesús dice, porque Jesús nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando nosotros entendemos que también dice Él que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, pues sabemos que la única forma de nosotros poder salir adelante y poder avasallar todo lo que se nos enfrente es de la mano del Señor, porque Él es el todo para nosotros, porque no podemos hacer nada si estamos separados de Él, pero también podemos hacerlo todo porque Él es el que nos da la fuerza. Debemos actuar, sí, debemos actuar, pero teniendo claro que nuestro actuar debe ser dependiendo absolutamente de Él y no de nosotros mismos. Hay una palabra que se encuentra en Hebreos, en el capítulo 4, versículos 14 al 16. Permítame leerla para complementar esto que acabamos de mencionar. Hebreos 4, del 14 al 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es lo que está queriendo decir el autor de Hebreos acá? Que Jesús, el Padre Celestial, permitió que Jesús pasara por muchas circunstancias, por dolores, por circunstancias en las cuales nosotros también hemos pasado. Y si Él las pudo pasar, y si Él está con nosotros, pues entonces lo más lógico es que nosotros también las podamos pasar. Es sencillo, mis queridos hermanos. Por eso el Señor dice que sin Él nada podemos hacer, pero también dice que en el nombre de Él, en Cristo Jesús, lo podemos hacer todo porque Él es el que nos fortalece. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote que, igual que nosotros, sufrió todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, dice, acerquémonos pues, o sea, ya que sabemos esto, ya que tenemos claro este concepto, ya que sabemos que tenemos un sumo sacerdote que también pasó por lo mismo, pero que Dios Padre lo engrandeció hasta lo sumo, ¿verdad? Entonces dice, acerquémonos pues, o sea, como quien dice, definitivamente no hay de otra, debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque si nos acercamos confiadamente y con fe al trono de la gracia, ¿qué pasará? Alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Y ojo con esa palabra gracia, porque esa gracia no es que el Señor quite la circunstancia, esa gracia es que nosotros nos hallemos en la alineación perfecta y correcta que Dios tiene para nosotros en medio de esa circunstancia, de ese proceso, de esa situación. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mire lo interesante cuando nosotros podemos profundizar la palabra ayudados con el Espíritu Santo que trae revelación. Dejamos de ser religiosos.
Porque en las iglesias, y perdónenme que coloque este ejemplo, pero muchas veces yo fui testigo de problemas de hermanos y venía otro, venía un líder. Tranquilo, hermano, Dios tiene el control. Tenga fe que Dios va a hacer esto. Guerree por esto. O sea, no se trata de usar palabras como muletillas. No, la palabra de Dios no la podemos usar como muletilla. La palabra de Dios la debemos usar como es, como una palabra viva que trae vida a la persona que la recibe. Y aquí el Señor nos está dando vida. Está hablando de que con base en esta verdad, entonces acerquémonos confiadamente. Ya sabes la verdad, entonces acércate confiadamente al trono de la gracia para que recibas entonces misericordia. Y ahí es gracia para ese oportuno socorro. Esa gracia es alinearme a ese propósito de Dios, que Dios tiene en medio de esa aflicción, que Dios tiene en medio de esa circunstancia, que Dios tiene en medio de esa prueba, que Dios tiene en medio de esa dificultad. Me alineo a ese propósito y entonces puedo entender, Señor, gracias. Gracias porque si tú permites esto es para mi crecimiento. Si tú permites esto es porque, Señor, me vas a llevar a un nivel de tu conocimiento diferente. Gracias, Señor, porque si tú permites esto me estás probando de una manera en donde voy a salir adelante de tu mano. Si no, entonces Santiago no hubiera dicho, benditas sean las pruebas. ¿Ya estamos entendiendo? Entonces, lo interesante de todo esto, mis queridos hermanos, y con base en este resumen que estoy haciendo, es que podamos entender que el Señor quiere y puede ayudarnos. No es que estemos solos, el Señor quiere y puede ayudarnos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque está en el Salmo 18:6. Entonces, permítame leer el Salmo 18:6. Dice el Salmo 18:6 lo siguiente. Dice así. Está hablando, ojo, está hablando David. En medio de una circunstancia muy difícil. Dice, en mi angustia, ¿cómo estaba David? Angustiado, como quizá tú y yo lo hemos estado alguna vez. Dice David, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Algo parecido a como nos decía Pablo en la receta, ¿verdad? En toda oración y súplica, en toda oración y ruego. Asimismo lo hizo David. En mi angustia invoqué a Jehová, o sea, oró al Señor y clamé a mi Dios. Y mire lo lindo que dice, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Entonces, Él está ahí, Él quiere ayudarnos, Él quiere que nosotros estemos ahí con Él aferrados porque Él nos va a ayudar. El Salmo 142, mis queridos hermanos, dice lo siguiente, para que también lo tengamos en cuenta como el Señor es claro en su palabra. Salmo 142, del 1 al 2 dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. O sea, ¿por qué entonces nosotros no entendemos o por qué nosotros en medio de las situaciones apremiantes vamos al vecino, vamos al banco, vamos a otros lugares en vez del primer lugar que debemos ir es a postrarnos delante de Dios? Entonces, mis queridos hermanos, llévense este mensaje en donde en cualquier momento de dificultad por la cual tú pases, o si lo estás pasando, que el primer movimiento tuyo sea postrarte delante de Dios, con toda oración y ruego, presentando tus peticiones delante de Él. Así como lo hizo David, así como lo hizo Pablo, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo.
para que nuestra vida logre un cambio, ese cambio de 180 grados, pero no para que el Señor quite la circunstancia, quite la prueba. Él es soberano, Él mirará si lo hace o no lo hace. Es para que esa paz que el Señor da, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Y podamos nosotros mantenernos firmes en el propósito de agradar a Dios, en el propósito de aceptar su voluntad, en el propósito de saber de que Él tiene absolutamente todo el control. Hay muchas cosas más por decir, mis queridos hermanos, con respecto a este tema, pero de pronto en otra ocasión, porque el tiempo es corto, pero lo más importante está dicho. Sencillamente quiero terminar con el texto de Isaías 26:3. Cuando entendemos lo que la palabra de Dios nos dice cada momento y se repite una y otra vez, es porque realmente Dios está hablando y quiere que nosotros atesoremos esa verdad. Isaías 26:3 dice, tú guardarás, o sea, el Señor, nuestro Dios, guardará en completa paz. No dice parcialmente, no dice de pronto, no dice temporalmente, dice en completa paz. Ese completa significa el todo, encierra todo, encierra una constante, en completa paz a aquel, o sea, aquella persona en cuyo pensamiento está perseverando en Dios constantemente, porque en ti ha confiado, porque en Dios he confiado. Ese perseverar significa oración constante. Y cuando yo hablo de oración constante, no me refiero a que las 24 horas del día estés postrado. No, me refiero a que en tu pensamiento esté el Señor. Que cualquier circunstancia que te presente, Señor, guíame, Señor, ilumíname, Señor, muéstrame. Señor, te entrego este pensamiento. O sea, constantemente, constantemente, eso es, a eso se refiere esa perseverancia, a saber que el Señor está presente en todo momento en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Aprendamos a ejercitar la dependencia de Dios. No nos vanagloriemos porque somos buenos profesionales, porque la sabemos toda, porque no. Y le pedimos al Señor perdón, que este sea un momento para que podamos hacer un acto de conciencia y decirle, Señor, perdónanos por, por nuestra osadía de querer hacer las cosas sin ti. Perdona nuestra osadía por querer creernos mejores y querer creernos autosuficientes para traer solución a las situaciones. Perdónanos, Señor. Danos, Señor, ese corazón sensible, humilde, maleable por ti, Señor, para que podamos entender nuestra dependencia constante que debemos tener de ti. Que las 24 horas del día, Señor, sea ese pensar en ti continuamente, Señor. Ese estar de continuo presente en tus atrios, Señor. Que sea ese pensamiento en ti el que perseveremos constantemente, Señor. Porque si eso hacemos, entonces, Señor, tú nos guardarás en completa paz. Y esa paz sencillamente hará que ninguna circunstancia, ningún problema, ¿sí?, nos quite o nos haga salir de tu propósito. Así que, mis queridos hermanos, la invitación es para que esa fórmula que hoy el apóstol Pablo nos ha dado y que Dios nos ha dado a través de su palabra, la podamos nosotros tomar. O sea, ya ha sido entregada, ya la has tomado. Ahora, ¿qué es lo que hace el paciente cuando se le entrega la fórmula?
y uno le ha dicho, mire, es que esta medicina que le acabo de colocar aquí es para esto, es para aquello, y, bueno, doctor, ok, perfecto. ¿Qué hace el paciente cuando acepta la formulación? Va y qué, y la compra, ¿verdad? Va y se dirige a una farmacia y la hace, ¿sí? Que se la venda. Ahora usted ha recibido una receta, ha recibido una formulación, la receta para la ansiedad. Le invito pues para que se acerque confiadamente al trono de la gracia, para que en toda oración y súplica, ¿sí? Pueda entonces recibir esa, ese oportuno socorro, recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que ninguna ansiedad lo haga salir del propósito y del destino profético que ya Dios ha determinado desde su trono para tu vida y para mi vida. Amén. Así que espero que esta enseñanza, corta, pero creo que sustanciosa, haya marcado un nuevo destino para ti, que la atesores en lo más profundo de tu corazón y que la conviertas en verdad, en realidad para tu vida. Dios te bendiga.